Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Hay un pasaje en la Escritura, en Juan capítulo 12, y dice Jesús: yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No sé si tú te habías puesto a pensar que estás en tinieblas. Quiero darte dos noticias en esta tarde. La Biblia dice que la luz y las tinieblas no pueden convivir. Ahora, ¿de qué manera tú te puedes dar cuenta que estás en tinieblas? Si tu manera de vivir es de acuerdo a lo que todos los demás hacen. Odiar, mentir, robar, engañar, desobedecer a tus padres si eres un hijo, matar, codiciar, engañar, hacer cosas que sabemos que no son correctas. Mas dice Jesús que Él es la luz y Él ha venido al mundo para que todo aquel que cree en Él no permanezca en tinieblas. Ahora, ¿de qué manera puedes tú no permanecer en tinieblas? La Biblia hace un llamado claro y la Biblia dice que te arrepientas de tus pecados, que le confieses a Dios tus faltas, que reconozcas que has pecado. La Biblia dice, mis amados, que todo aquel que es pecador está en problemas con Dios, que la ira de Dios permanece sobre él, que tú y yo estamos bajo la ira de un Dios santo, y la Biblia dice como que Él está apuntándonos con una flecha y que estamos en problemas con el creador y dueño de todo el universo. Ahora, cuando Jesús viene a la tierra, Él vino principalmente a buscar y a salvar hombres y mujeres pecadores. Por eso dice Jesús: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que al momento de morir, tú y yo nos pondremos cara a cara con Cristo. La Biblia dice que Cristo es el Hijo de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Es un solo Dios, pero son tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Dios es un Dios que es espíritu. A Él nadie lo ha visto ni lo puede ver más que solo Cristo, su Hijo. Pero la Biblia dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y la manera en la que tú y yo podemos conocer y acercarnos a Dios únicamente es a través de Cristo. Es por eso que Él dice que Él es la luz. Cuando Él vino a la tierra, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es por eso que es más fácil hacer el mal. Aunque tú puedas justificar que tú tienes libre albedrío, tu libre albedrío te lleva a pecar, a hacer lo incorrecto. Si tus padres te dicen que no hagas algo, tú hacerlo, porque estamos inclinados a lo malo, al pecado. Ahora, ¿de qué manera te puedes dar cuenta? A la luz de los mandamientos. La Biblia dice claramente que Dios es un Dios justo y que Él ha dado mandamientos. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos ver que somos pecadores, que estamos en problemas con Dios. La Biblia dice que sus 10 mandamientos es la manera de pensar de Dios. ¿Cuáles son esos 10 mandamientos? La Biblia dice claramente: no tener dioses ajenos, no inclinarte a ellos, no adorarlos, honrar a tu padre, a no mentir, no robar, no engañar, no codiciar. Y tú y yo nos podemos dar cuenta que los mandamientos de Dios son perfectos, pero que esos mandamientos nos muestran que estamos en problemas con Dios, que somos pecadores, que la ira de Dios está sobre nosotros. Probablemente tú también crees que si tú al morir vas a quedarte vagando en esta tierra. Eso es una mentira. En el momento que tú mueras, vas a ponerte cara a cara delante de Cristo. Y la Biblia dice que Cristo es tanto el abogado como el juez, que si Él no es tu abogado, Él será tu juez. Él te va a juzgar justamente. ¿Por qué te juzgará Cristo? Por lo que hiciste mal. Probablemente tú creas que aquí en la tierra puedes cubrir tus malas acciones haciendo cosas buenas. Probablemente tú creas que dando dinero a los que lo necesitan, ayudando a alguien, esas son obras que te salvarán. Pero la Biblia dice, mis amados, que tus obras y las mías son como un trapo sucio. De nada sirven tus obras y las mías. Lo único que Dios llama a las personas es a arrepentirse de sus pecados y a creer en Cristo. Por eso dice aquí Jesús que Él es la luz del mundo y Él ha venido para que todo aquel que cree en Él no permanezca en tinieblas. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo el día de hoy?
ponernos a cuentas con Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, reconocer que nuestros pecados y nuestras faltas son muchas, pero la gracia de Dios es mayor, porque mis amados, la Biblia dice que Cristo en la cruz fue como un cordero al matadero. Él fue molido por nuestros pecados, que el castigo que venía sobre nosotros cayó sobre Él. Y ahora, por la muerte de Cristo, podemos entender que la presencia de Dios está abierta para todo aquel que en Él cree, se acerque a Dios. ¿De qué manera un pecador entonces puede acercarse y reconciliarse con Dios? A través de Cristo. Por eso dice Jesús que todo aquel que cree en Él no permanecerá en tinieblas. ¿Cuál es el problema de este mensaje? Que si tú rechazas a Cristo, irás a un lugar en el cual habrá tinieblas y la ira de Dios estará en ese lugar. Que tú puedes decir, bueno, ese es el infierno o el lago de fuego. Bueno, ese es un lugar que estarás en tinieblas por la eternidad. No habrá salida. Ahí estarás eternamente si tú rechazas a Cristo. Mas si tú te arrepientes de tus pecados, le confiesas a Dios tus pecados y crees en Cristo, la Biblia dice que Dios te perdona. Que a pesar de que hayas hecho cosas terribles, probablemente estás padeciendo consecuencias de tu desobediencia, de tu pecado, de tu maldad. Pero dice la Biblia que Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que cree en Cristo, a todo aquel que se humilla delante de Dios y le pide perdón. Dios lo perdona. Ahora, llama mi atención porque dice Jesús, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Ahora, ¿cuál es el problema? Que serás juzgado por Cristo mismo. Él es la palabra encarnada. Él es la palabra de Dios. El verbo hecho carne. Dice la Biblia que Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Para qué habitó entre nosotros? Para mostrarnos que nuestros pecados eran muchos. Que Él tenía que vivir una vida perfecta para que al momento de que Cristo muriera en la cruz, Dios Padre castigara a su Hijo y nos diera salvación y nos diera vida eterna. ¿De qué manera te puedes dar cuenta qué sucederá contigo cuando mueras? Ve la cruz, ve lo que sucedió en la cruz. Dios cargó toda su ira en Cristo para que ahora podamos tener salvación. Ahora te imaginas, si Cristo nunca pecó, no había engaño en su boca, y Él murió como un malhechor, ¿qué experimentaremos tú y yo si no nos arrepentimos? Mis amados, el día de hoy, la Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada día. Tú y yo estamos experimentando y recibiendo la misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? Que Dios no nos da lo que merecemos. Mas, sin embargo, la misericordia de Dios, de cierta manera, podríamos decir que tiene su límite, porque cuando Cristo venga, ya no podrás experimentar esa misericordia. Así que el día de hoy, arrepiéntete de tus pecados. Ahí en el lugar donde estás, confiesa a Dios tus faltas. Pídele perdón por cada una de ellas si la recuerdas. La Biblia dice, mis amados, que la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz, tiene el poder el día de hoy para quitar el pecado. Por eso Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Por eso la Biblia dice que Él viene para que tú y yo no estemos en tinieblas. Probablemente tú basas tu felicidad en el alcohol, en las drogas, en algo que no es Cristo. Eso te traerá muerte. Pero Cristo está buscándote y llamándote para que tengas vida y salvación. Corre a Cristo, refúgiate en Él, pídele perdón por tus pecados. Humíllate ahí en el lugar donde estás y recuerda que ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre. Él está intercediendo por nosotros. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y Él está esperando a que tú y yo nos arrepintamos. Mis amados, cuando Cristo regrese por segunda vez, ya no habrá oportunidad de que te arrepientas. Pero el día de hoy estás a tiempo. Confiesa tus pecados a Dios. Pídele que te perdone, que te salve y cree en Cristo. Dice la Biblia en el pasaje que te leía, que Él es la luz y Él ha venido al mundo para que todo aquel que cree en Él no permanezca en tinieblas. Que Dios los bendiga, que tengan buena tarde.